Muy bien, un saludo especial a la organización del Sexto Seminario Internacional Permanente de Educación, Género y Paz, que organiza la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Un saludo especial a la Cátedra UNESCO de la UNAD, Desarrollo Territorial, Equidad y Justicia Socioambiental. Bueno, la propuesta de la cual voy a socializar es relativa a una figura histórica en la filosofía antigua. Se trata de la filósofa Aspasia de Mileto, que más o menos su vida se transcurre entre el año 470 al 401 antes de Cristo. Este análisis se enmarca en las indagaciones filosóficas que se llevan a cabo en el semillero de inflexiones fenomenológicas que pertenece al programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. Bien, entonces, Aspasia de Mileto, pues es una figura absolutamente descollante dentro de la historia de la filosofía antigua. Ha sido también una figura desconocida que no se le ha hecho justicia por la historia de la filosofía. Hablamos fundamentalmente de la historia oficial. Y en ese sentido, pues es una filósofa que ha permanecido en el anonimato y es interés de esta propuesta resaltar la figura de Aspasia de Mileto como una filósofa protagonista de lo que se llama en filosofía antigua el periodo del intelectualismo socrático, ¿no? Que fue un periodo de la filosofía donde Sócrates pues, fue la figura estelar. Pero lo que no nos cuentan los historiadores de la filosofía hasta muy reciente época, particularmente desde los estudios de la filosofía intercultural, es que Sócrates tuvo una fuerte influencia de Aspasia de Mileto. Algunos datos biográficos de Aspasia de Mileto para entrar un poco en sintonía con la idea de la filosofía de esta filósofa es que ella no era propiamente griega, no era de la ciudad de Atenas. Entonces eso también la convierte en un personaje bastante interesante porque era lo que llamaban los griegos un metecos. Metecos es un extranjero o una extranjera y digamos que los griegos pues tenían un sentido de la nacionalidad y de la identidad cultural muy arraigado y los metecos no eran nada, digamos, apreciados, reconocidos. Aspasia de Mileto nace propiamente en el imperio persa, posiblemente lo que hoy se llama Irán. Era una mujer muy interesante, muy atractiva, muy bella, muy inteligente, y ella fue la consorte del rey Pericles, ¿no? Entonces, vean ustedes que Aspasia tiene unas particularidades. No es propiamente griega, es extranjera, mmm, tiene una relación sentimental con el rey Pericles, pero no es formalmente una mujer casada justamente por su condición de extranjera. Entonces, esto la convierte en una mujer muy especial porque estaba en el mundo griego en un periodo muy interesante de la filosofía por la misma obra y filosofía de Sócrates y también de lo que rodeaba a Sócrates, la sofística, mm, la política ateniense, el proceso de expansión política de la Hélade, sus confrontaciones con los vecinos, ¿no? Entonces, Aspasia de Mileto, digamos que tuvo un contexto muy interesante y como no era una mujer, digamos, propiamente ateniense o griega, y tenía una relación sentimental con el rey Perique sin casarse, entonces era una mujer que tenía una cierta libertad. Digamos que eso la convertía en una mujer que inclusive la llevó a crear un negocio, era una mujer que también hacía dinero, y ella pues creó como una casa de citas, un lugar para hombres. Ella era una especie como de meretriz de esta casa y a partir de ahí, digamos que tenía una cierta independencia económica. Otra situación también
muy interesante para analizar la propuesta filosófica de Aspasia de Mileto. Entonces, no era una mujer griega, o sea, era extranjera, elementos para que vayamos entendiendo un poco la importancia de Aspasia de Mileto. Estaba, digamos, comprometida emocionalmente, pero no estaba casada con el rey Pericles. Tenía una cierta independencia económica, dada su situación de mujer meretriz de una casa de citas. Y cuarto elemento, este trabajo o este negocio le permitió conocer a figuras como Sócrates, como Pericles, a los sofistas, por supuesto, a los dramaturgos. Entonces, digamos que otro elemento en el análisis de la vida de esta filósofa es su contacto con un conglomerado social muy interesante que hacía parte de lo que podríamos llamar la élite intelectual de aquella época, ¿no? Entonces, esto hace a Aspasia de Mileto un personaje muy interesante para ser estudiado desde la filosofía y en particular desde la filosofía antigua, por estas características que menciono en torno a su vida y a su biografía. Ahora, los testimonios que tenemos de Aspasia de Mileto son escasos. Inicialmente tendríamos una presentación de Platón en el diálogo en Menexeno, donde Aspasia es nombrada por uno de los interlocutores que tematizan en este diálogo y se refieren a Aspasia de Mileto de forma elogiosa o una mujer prestante, inteligente, que organizaba ciertos banquetes y convites en donde seguramente participaban Sócrates y sus discípulos, y se menciona también a Sócrates como un aprendiz de Aspasia de Mileto. O sea que gracias a Platón tenemos un reconocimiento de la existencia de este personaje como una mujer que estaba circulando en el ambiente intelectual de la época y que se mostraba como una maestra en aquellas habilidades que enseñaba Sócrates, como la mayéutica, la dialéctica, y también era maestra en sofística. Entonces, es una figura muy interesante porque vean ustedes que Aspasia de Mileto recibió toda esta formación, pero además era maestra. Entonces, otro elemento muy interesante es la filosofía de Aspasia de Mileto. ¿Bien? Bueno, entonces, ahí ya hemos reconocido un poco el personaje. Ahora quisiera hablar desde qué lugar de enunciación me gustaría abordar la perspectiva de Aspasia de Mileto. Entonces, en primer lugar, no se va a abordar desde una perspectiva de la filosofía tradicional, desde la filosofía antigua, sino que se va a mostrar fundamentalmente desde su perspectiva intercultural, de género y, sobre todo, libertad. Ese es un poco a grandes rasgos la propuesta de esta presentación. Muchas gracias.